Shalom, Masechet Shkalim, la página Yud Aleph, Amud Aleph, estamos al final de la segunda línea. Dice la Gemara, Amar Rabbi Hanina, Shachatzit Gdola Haita Bivnei Kohanim Gdolim. Dice Rabbi Hanina que los Kohanim Gdolim se comportaban con mucho orgullo. ¿Por qué? Sheyoter Mishishim Kikrei Zaav Ayu Motzi'in Ba. Ellos pagaban más de 60 kikarot de oro para hacer el puente que se hacía para coger la vaca roja, la parada duma, del Beit HaMikdash a Ara Mishcha, Shaya Kivsha Shel Para Omed, y eso es aunque ya quedaba, aunque todavía estaba el puente de la vez pasada que hicieron para duma, de todos modos ellos quitaban ese puente y construían un puente de nuevo. Velo haya echad ben motzi parato bekivsho shel javero, ninguno aceptaba hacer la vaca con el puente del Cohen Gadol anterior, el asotro ubone oto mishelo. Cada uno dañaba el puente anterior, lo quitaba y entonces construía su propio puente, y eso es un comportamiento de orgullo y no es apropiado. Pregunta la Gemara, Eitiv Rabbi Ula Kumei Rabbi Mone Ve'atani, está escrito en la Braita, Shimon Atzadik Shtei Parot Asa. Shimon Atzadik, él hizo dos vacas, dos parot adumot, y dice la Braita, Lo Bakevesh Shotzi Etzo, él no sacó las dos en el mismo puente. Itlach Lemeimar Shimon Atzadik Shachatzaya. ¿Acaso se puede decir que Shimon Atzadik se comportaba de forma orgullosa? Obviamente que no. Entonces, Mai Kedon, entonces, ¿por qué de verdad hacían un puente para cada vaca? Al Shem Ma'ala y Bepara, Silsul y Bepara. La razón es para darle honor a la mitzvah, no por el orgullo de los Kohanim, sino al revés, por el honor a la mitzvah misma. Entonces, a cada parada duma se le hacía un puente por sí mismo. Así que la Gemara trae otra braita, Tani, con respecto a ese puente de la vaca. Dice la braita, Tani, Zizin Vektalin, en ese puente hacían como paredes o como zizin, como tablas que salen del puente, para que los kohanim cuando caminan sobre el puente no miren hacia afuera y entonces pueden volverse impuros. Si hay una tumba que no se sabe de ella, lo que se llama keverateom, ellos miran hacia afuera, puede ser que se volvieron impuros. Todo ese puente lo hacían para estar seguros que la parada duma se está haciendo en pureza. Entonces también quieren que los kohanim mismos no por error miren hacia afuera y resulte que se vuelvan impuros. Entonces hacían como paredes y tablas que no miren para afuera. Sigue la Gemara, volvemos a la Mishnah. Rabbi Akiva Omer en mistakrin julei. Vimos que Rabbi Akiva opina que aunque queda en la lishka, lo que queda en Shearei, lo que es llamado motar Shearei lishka, lo que queda en la lishka, dice Rabbi Akiva, no como vimos en el nombre de Rabbi Ishmael, que se puede comprar mercancía y después venderla más cara para ganar para el Ekdesh. Él dice que no se hace negocios con lo que tiene que ver con Ekdesh. Dice la Gemara, Ela imratza, de todos modos, también según Rabbi Akiva sí se puede hacer, pero Ela imratza, si de todos modos quieren hacer con eso algo, Ye aefsed shelo ve'asachar la Ekdesh mutar. Si alguien quiere coger la plata del Ekdesh y él volverse responsable por cualquier pérdida posible, y entonces que solamente el Ekdesh pueda ganar, en ese caso se puede hacer, pero si la pérdida posible va a ser del Ekdesh, entonces no se puede hacer. Dice la Gemara que Ada, como aquel caso, Bar Zemina itfaket gabei madal de Yatmin. Bar Zemina le depositaron una plata de huérfanos. Ata Veshaal el Rabbi Mone, le preguntó a Rabbi Mone, Amarle, que si le preguntó si él puede hacer negocio con esa plata para que los huérfanos ganen. Amarle in bait, si tú quieres, dia efseda didach, que cualquier pérdida tú seas responsable por ella, tú lo pierdas. Ve agra de tarvejón, y lo que se gane es de ustedes dos. Shari, en ese caso es permitido. Es decir, si tú quieres hacer negocio con esa plata. Y si se gana, pueden dividir las ganancias entre tú, porque tú te esforzaste, y entre ellos, porque es la plata de ellos. Y si hay una pérdida, tú eres responsable por ella y tú la pierdes, en ese caso se puede hacer. Cuenta la Gemara, Rabbi Chia bar Ada itpaket gabei madel de Yatmin. De verdad, Rabbi Chia bar Ada así fue que le dieron una plata, le depositaron una plata de huérfanos. Ve'avid, quien hizo de esa forma, hizo un negocio que si se perdía algo, él era responsable por la pérdida.
Y sigue la Gemara con lo que vimos en la Mishnah Motar Perot Hulei. Vimos en la Mishnah con respecto a Motar Perot que la Mishnah no explicó qué es eso. Vimos una Mahloket que Rabbi Ishmael dice que lo que queda, lo que es Motar Perot, se compra con eso Korbanot a Keitza Mizbeach. Y Rabbi Akiva y Rabbi Hanan y Esgana Kohanim no aceptaron con eso. Dice la Gemara Matnitin de Rabbi Shmueli. Dice la Gemara, la explicación de la Mishnah del Motar Perot es según la opinión de Rabbi Ishmael. Más adelante en la Mishnah, Rabbi Ishmael fue el que dijo que se puede hacer negocio con lo que queda de la plata de Sharei Alishka. Dice la Gemara, a eso es que se refiere Motar Perot, a las ganancias de esos negocios. Y explica la Gemara de Rabbi Chia Bar Yosef, Patar Matnita. Él explicó la Mishnah, Motar Perot. ¿Qué es ese Motar Perot? Se refiere Sahar la Ekdesh, lo que ganaron en esos negocios. Entonces el Motar Perot que habló Rabbi Ishmael se refiere a su propia opinión, que hay esas ganancias. Entonces por eso él dice que se hace con esas ganancias, se compra Korbanot a Kaitza Mizbeach. Sigue la Gemara, sigue Rabbi Chia Bar Yosef y explica la Mishnah. La Mishnah dice Motar Nesachim. Vimos en la Mishnah también Motar Nesachim, ¿qué se hace con eso? Explica qué es Motar Nesachim. Rabbi Chia Bar Yosef dice Zo Sea Revi'it, se refiere a la cuarta Sea. ¿Qué quiere decir? El Ekdesh al principio del año van a los que venden cosecha, a los que venden vinos y les pagan de antemano por lo que ellos van a necesitar durante todo el año, pero el acuerdo es tal que ellos van a hacer de forma que el Ekdesh siempre gana. Quiere decir, si se vuelve después la mercancía más barata, entonces se la dan más barato. Pero si se vuelve más caro, entonces de lo que era cuando ellos pagaron la plata, les dan del mismo precio como era antes. Entonces, si antes el Ekdesh vino y les dio un sela, que en ese tiempo cuando dieron la plata se podía recibir 4 seín por ese sela, y después la cosecha se volvió más cara y ahora por ese sela se puede recibir solamente 3 seín, el Ekdesh de todos modos recibe 4 seín, y eso se refiere que esa es esa cuarta sea. Después el Ekdesh mismo, que tiene las menajot y los nesajim, ellos se los venden a las personas que están los korbanot, pero se los venden más caros, se los venden por 3 seín besela. Entonces resulta que hay una sea que el Ekdesh gana. Eso es el Motar Nesachim que está mencionado en la Mishnah. Otra opinión trae la Gemara, Rabbi Yohan Patau Matnita. Él dice no, Motar Perot que dijo la Mishnah, Zo Sea Revit. Eso es lo que se refiere a Sea Revit. Motar Nesachim le Beirutzin. Y lo que se ha escrito Motar Nesachim se refiere a Berutzin. ¿Qué son Berutzin? Berutzin es que cuando el Ekdesh compra algo, entonces el vendedor coge el instrumento donde se mide lo que están comprando y lo llena hasta el final y un poquito más, que decir, lo que se llama Godesh, Likdosh, que sea un poco más alto del instrumento mismo. Mientras que cuando el Ekdesh se lo vende a la gente para sus Nesachim, entonces el Ekdesh lo vende en lo que ya es llamado Midot Mejukot, quiere decir exactamente según la medida del instrumento y no un poquito más. Entonces ahí hay también una ganancia para el Ekdesh, y dice Rabbi Yohan que a eso se refiere cuando dice la Mishnah Motar Nesachim. Ahora pregunta la Gemara, Veleitle le Rabbi Chia Bar Yosef le Berutzin, que según la explicación de Rabbi Chia Bar Yosef, no está mencionado en la Mishnah Berutzin, y es una braita, hay una braita que habla claramente de los Berutzin, que de lo que sobre los Berutzin, esa ganancia de los Berutzin, se compra con eso Keitza Mizbeach. Entonces, ¿por qué según Rabbi Chia Bar Yosef no está mencionado? Dice la Gemara, Amar Rabbi Chizkia, Madenofal le Sea Revit, Nafal le Berutzin. Lo que se hace con esa Sea Revit, que sí está mencionado, también es lo mismo que se hace con Berutzin. Entonces, solo que Rabbi Chia Bar Yosef prefirió explicar que que estamos hablando de el Sea Revit, porque eso es el Motar Nesachim, pero es la misma halajá. Así como el Sea Revit, así también los Berutzin se compra con ellos Korbanot para Keitza Mizbeach. Ahora dice la Gemara, al daite de Rabbi Chia Bar Yosef, Nija, dice, según la explicación de Rabbi Chia Bar Yosef, ¿qué es Motar Perot y qué es Motar Nesachim? Entonces entendemos la Mishnah. ¿Por qué? Porque vimos al principio de la Mishnah una mahloket entre Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva, si se puede hacer negocios con lo que queda de Sharei Alishka. Entonces, en Mistakrin Beshel Ekdesh, Af lo Beshel Aniim, así opina Rabbi Akiva. Lefikach, por eso la Mishnah termina diciendo, Ze veze lo hayu modin bepeirot.
También Zebeze se refiere a Rabbi Akiva y a Rabbi Hanan y Esgana Kohanim. Los dos no aceptan con lo que dijo Rabbi Ishmael con respecto a Motar Perot. Y ahora es muy entendible, según Rabbi Jabrese, porque Motar Perot es algo que existe solamente según Rabbi Ishmael, que él dice que sí se puede hacer negocios con Sha'arei Halishka. Por lo tanto, según Rabbi Akiva y Rabbi Hanan y Esgana Kohanim, ellos no aceptan con él. Al daite de Rabbi Yohanan, Kashia, pero según la especificación de Rabbi Yohanan, es difícil. Ve'atninan, porque está escrito claramente Amdu mi shalosh yesapek mi arba, que si bajó el precio de la cosecha, de todos modos se tiene que dar 4 sein por el mismo sela. Ve'atninan, y después está escrito Zeveze lo ayumodim baperot. Según la explicación de Rabbi Yohanan, ¿qué es motar perot? Es la sea cuarta que mencionamos antes, y está escrito claramente que existía esa cuarta sea. Entonces, ¿cómo así que Rabbi Akiva y Rabbi Hanan no admiten a lo que dijo Rabbi Ishmael con respecto a Motar Perot? Si es algo que ellos también aceptan que existía, esa cuarta sea. Dice la Gemara, lo ayu modim beperot bekeitz la mizbeach, aval modin ayu beklei sharet. Dice la Gemara, obviamente ellos también opinan que hay esa cuarta sea. Lo que tienen machloket con Rabbi Ishmael es que se hace con ese Motar Perot, con esa cuarta sea, según Rabbi Ishmael se hace Keitz HaMizbeach, y eso es lo que ellos no admiten. Ellos opinan que eso se usa para comprar Klei Sharet al Mikdash. Dice la Gemara, Ad Kedun Birutzei Tzibur. Entendemos que cuando hay birutzin, cuando hay ese sobrado de birutzin, que se usa para korbanot, cuando es birutzin de korbanot que vienen de todo Am Israel. Entonces también después se compra con eso cosas para todo Am Israel, está bien. Ve'afilu birutzei yachid, pero como no fue mencionada una división, aparentemente también en birutzin que vienen de korbanot de personas únicas, también se usa para el Ekdesh, y resulta entonces resulta que se compran los klei sharet de una persona única, cuando eso tiene que ser de todo el mundo. Dice la Gemara que ada de taninan, como lo que mencionamos, isha shasta ktonet lebna kshera, que si una mujer hizo una ktonet, una ropa del Kohen Gadol para su hijo, es kasher, ubilvat shetimseran el tzibur, con la condición que ella se lo da al tzibur, lo dona a todo el mundo. Lo mismo los birutzim que venían de los únicos, también ellos donaban al tzibur, y entonces por eso es kasher. Dice la Gemara, Ad kedon birutzei lach, dice la Gemara, no solamente los birutzim de las medidas, los instrumentos de las medidas de cosas líquidas que se vuelven kodesh. La Gemara opina como aquella opinión que los instrumentos de medida de cosas líquidas se les hacía mishha, se les ponía el aceite que los vuelve kodesh. Por lo tanto, lo que entra dentro de ese instrumento, cuando están midiendo el vino y etcétera, eso vuelve kodesh todo lo que está adentro. Entonces, y los birutzin de eso, dijimos, van a comprar con eso cosas de todo el tzibur del Ekdesh. Dice, no solamente en ese caso, sino ve'afilu birutzei yavesh, también los birutzim de medidas de cosas secas también se usan para korbanot tzibur, para cosas del tzibur, aunque en ese caso no se vuelven kdoshim, porque las medidas de las cosas secas no se les hacía mishha, no se les ponía el aceite que los vuelve kodesh, entonces lo que entra dentro de ellos no es kodesh. Y dice la Gemara que ahí de tninan taman, como lo que mencionamos allá. Ahora aquí hay un cambio grande según la Gaot Agra de lo que se ha escrito. Entonces las próximas 3 líneas pasamos a la Gaon Mivina como él dice que hay que leerlas. En la letra Bet de Gaot Agra dice así, de Tninan Taman, Birutzei Lach Kodesh, los birutzim de lo que está en los instrumentos de medida que son Lach, que no son secos, son Kodesh, porque todo lo que se mete adentro se vuelve Kodesh, y como es algo líquido, también lo que queda por arriba, al principio ya estuvo, en algún momento estuvo por dentro, se volvió Kodesh, y aunque está ahora finalmente encima del instrumento, ya estuvo un momento adentro, entonces todo es Kodesh, y entonces
obviamente entendemos que se compran, pero también lo que no se vuelve Kodesh. Birutzei Yavesh Julin, todo lo que está en los instrumentos de Yavesh, que se miden los Yavesh, queda siendo Julin, y de todos modos, aunque es Julin, de todos modos se usa para comprar cosas para el Tzibur. Ahora sigue y dice, Velama birutzei lach Kodesh, ¿por qué lo que es lach si es Kodesh? Mipnei shemidat alach nimshach mibifnim. La medida de las cosas lach, que son líquidas, se les hizo meshijá con aceite de Kodesh por adentro, entonces todo lo que entra se vuelve Kodesh. Lama birutzei yavesh hol, ¿por qué las cosas que son de las medidas de lo seco queda Julin y no se vuelve Kodesh? Mipnei shemidat ayavesh lo nimshach ben mibifnim ben mibachutz. Lo que es de seco no se le hace meshijá ni por dentro ni por fuera. Ahora dice, Kol birutzei midot alalu, todo lo que queda, todo lo que los birutzim que quedan, el extra que el Ekdesh tiene en todas estas medidas, im yesh zebach acher yakrivo imo. Si hay otro korban, se hace para el otro korban, veim lanu, y si se esperó hasta la noche y no se usó para otro korban, nifselu belina. Entonces ya no se puede usar porque hay el psul que llegó la noche, veim lav, pero si no había otro korban, y no llegó la noche, y se venden para Keitz Amizbeach. Entonces vemos que también los birutzim de los instrumentos secos, que las medidas secas que no se volvieron Kodesh, de todos modos se usaban para comprar Korbanot Tzibur. Y pasamos a la próxima Mishnah. Alajá Gimel dice la Mishnah, Motar aktoret ma ayu osinba. ¿Qué hacen con lo que sobra cada año del Ktoret? El Ktoret de antemano se prepara una medida más grande de lo que se va a necesitar. Siempre en Yom Kippur hay 3 manim y de eso se mete solo meloj ofnaim, siempre sobra del Ktoret. Entonces, ¿qué se hace con ese extra? Dice la Mishnah, mafrishin mimena schar aumanim. Se coge de ella la medida tal que es el equivalente a lo que hay que pagarle a los que hacen la Ktoret. Umechalelinota al maota umanim. Y se pasa la Kedushá de la Ktoret a la plata que se le quiere pagar a las Umanim, dijimos que tienen una medida determinada que es lo equivalente al pago que hay que pagar. Entonces esa medida de Ktoret se pasa la Kedushá a la plata. Venotnin ota la Umanim bescharan. Y entonces lo que se hace es que la Ktoret misma se les da. Ahora ya no tiene Kedushá, ya es Julin. Ahora la Ktoret misma se le paga a los Umanim como el sueldo de ellos por ellos preparar la Ktoret misma. Y entonces ahora ellos no quieren otra Ktoret, ellos trabajaron para tener una ganancia, tener un sueldo. Entonces dice la Mishnah, vechozrin velokhin ota mitruma hadasha. Ahora después de que se les devolvió, se les pagó con la Ktoret misma, lo que ellos se merecen de pago, ahora que ya es un Ktoret Julin que ellos tienen, ahora se vuelve y se compra de la nueva truma. Como ahora hay que traer la Ktoret del próximo año, tiene que ser de las donaciones nuevas del próximo año, desde Nisan y en adelante. Entonces se coge de esa plata de la truma nueva del próximo año y se les compra la Ktoret, y entonces de esa forma se les paga finalmente por el trabajo. Ahora dice la Mishnah, si de verdad llegó ya plata de la truma nueva, de la donación nueva de este año, entonces se les puede pagar de esa plata. Veimlav, y si no ha llegado de las donaciones del nuevo año, min ayeshana, entonces de todos modos se compra la Ktoret de ellos de la plata del año pasado, porque bediavad, si no hay de la nueva, se puede traer la Ktoret, aunque es ya la Ktoret para el próximo año, se puede traer la Ktoret del próximo año con la plata del año pasado. Entonces, de todos modos, terminan de alguna forma pagándoles lo que se merece. Ahora, pregunta la Gemara, velo nimtza ekdesh mitjalel a la ekdesh. Dijimos que cómo hacen inicialmente, se coge el Ktoret que todavía tiene Kedushá, lo que sobró, y se pasa sobre una plata. Esa plata misma ya todavía es Kodesh, esa plata fue plata que se donó, que a mí se le donó al Beit HaMikdash. Entonces, ¿cómo se transmite la Kedushá, la Ktoret, a plata que ya tiene Kedushá? Keitzadu, o sea, dice la Gemara, Amar Rabbi Shimon bar Bizna, mevi maot umechalelan al abinyan. Dice la Gemara, primero se trae la plata y
se pasa la Kedushá de la plata a construcciones nuevas que se hicieron en el Beit HaMikdash sobre la construcción sagrada del Binyan. Y entonces ahora la plata, la Kedushá de ella se pasó a la construcción y entonces la plata quedó Julín. Y entonces Umeviktoret Umejalel Aileihen. Y entonces es que se trae la Ktoret. Y entonces que ya la plata es Julín, se pasa la Kedushá de la Ktoret a la plata. Venotnin ota la Umanin Besharan. Y entonces se les da la Ktoret, que ahora la Ktoret se volvió Julín, se les da como pago a los Umanin. Y hasta aquí, dale, Famudale.